Convocatòria Barcelona Producció 2021-22 del Centre d'Art La Capella, dins la modalitat d'acció en viu. Presento Mis Cosas. Mis Cosas parte, como prácticamente todos mis trabajos, de mi experiencia personal, algo que después vinculo a un ámbito más general, como el social, siempre desde un posicionamiento crítico y de denuncia. En este caso, Mis Cosas nace con la voluntad de autocrítica y una gran necesidad de resarcimiento como víctima, que me considero que soy, de la esclavitud que supone acumular cosas, bienes materiales, cosas que te ocupan un espacio y un tiempo vital, a veces innecesarias, pero de las que me cuesta muchísimo desprenderme por el apego que les tengo, y que son unas cargas, bueno, pues muy pesadas, ¿no? Que me atan, me anclan de tal manera que me inmovilizan y me impiden avanzar. Hay un número de cosas también que no necesitaría deshacerme de ellas, aunque la mayoría sí. Hay unas que me niego a deshacerme de ellas, o sea, me niego rotundamente porque estas cosas aún tienen vida y aún no he disfrutado lo suficiente de ellas. Pero mis cosas pueden ser también metáforas de otras cosas que no son materiales, ¿no? Como esos lastres culturales y sociales que arrastramos y que son propiciadores de obstáculos mentales donde el individuo se esconde, pues, incómodo, desalentado, desarmado en el sistema. Un sistema de consumo capitalista que fomenta unos valores materialistas, superficiales, que se venden al individuo ávido de afecto y de reconocimiento con la promesa de ser mejor, ¿no? De reconstruir su identidad, una identidad aplaudida, reconocida, aceptada. Desde esta perspectiva, Mis Cosas nos propone una reflexión sobre el papel que tienen los bienes materiales y la acumulación de los mismos en la definición de una identidad, y evidencia también claramente la fragilidad de la identidad, ¿no? El carácter moldeable, modificable y en continua construcción y redefinición de la identidad. A pesar de que la acción públicamente se presenta en un momento y espacio concreto, para mí me he dado cuenta que se inicia mucho antes, se inicia ya en el momento que empiezo a preparar la acción, ¿no? Porque me sumerjo de tal manera dentro de la vorágine de mis cosas que siento que no puedo encontrar el límite entre lo que es la acción, lo que es la obra y lo que es realmente mi vida personal, ¿no? Mi cotidianidad. En Mis Cosas se manifiesta y vivo en mis propias carnes todo aquello de lo que quiero hablar en la acción. Es muy real. Bueno, pues el proceso, desde que empiezo a buscar las cosas, porque tengo muchísimas cosas que yo he guarecido tanto tiempo, con tanto cuidado, protegiéndolas de las inclemencias externas realmente, y que ahora van a salir a la luz, me doy cuenta del trabajo que representa el espacio que me ocupan, porque tengo que moverlas de arriba para abajo, hacer sitio, limpiar, ir con cuidado, volverlas a colocar en otro sitio. Descubro cosas nuevas. Se inicia aquí y en todo el proceso voy descubriendo, ¿no? Se va enriqueciendo con lecturas que yo no contaba. Por ejemplo, lo de la lectura esta de la identidad es una cosa que descubro posteriormente, en el momento que empiezo a seleccionar las piezas, ¿no? Porque en la selección de las piezas resulta un proceso mucho más complicado de lo que yo me imaginaba, porque cada pieza está hablando de mí ya, ¿no? Entonces, si cada pieza está hablando de mí, cuidado, yo me estoy exponiendo mucho. Puedo escoger un cierto número de cosas que para mí representan todo ese peso, toda esa carga, y que para mí tienen un valor, un peso importante, ¿vale? Pero estas cosas hablan de mí. O sea, yo voy a estar muy expuesta realmente. Entonces, cuidado, ¿qué cosas escojo? Estas cosas tienen que estar muy bien seleccionadas. Y claro, ¿qué estoy haciendo yo? Quizás yo estoy moldeando, puliendo mi identidad para que se me valore y para reconstruir mi identidad en este momento como a mí me interesa. Otra cosa, las cosas estaban bien, pero ¿qué pasa ahora? Que las cosas también me las miro con lupa, porque hay cosas que, quizás
hay que pulirlas también para que gusten más. De alguna manera aquí ya estoy como queriendo redefinir mi identidad, porque yo lo que quiero es gustar. Esas cosas mías que yo escojo inicialmente porque son unas cargas muy pesadas, porque para mí tienen un peso muy importante en mi vida, pero que no las necesito, es que son cosas que no necesito y que necesitaría deshacerme de ellas porque me ocupan un espacio y un tiempo increíble. Entonces, vale, yo esas cosas lo tengo claro, pero esas cosas tienen que gustar a los demás y esto es un trabajo ya que me ocupa muchísimo tiempo. Aparte de toda la movida de mis cosas para arriba, para abajo, buscando, recolocándolas, descubriendo cosas nuevas, pero además estas cosas tengo que tener un cuidado con ellas excesivo, porque para mí son muy importantes, o sea, es todo un trabajo. Entonces, claro, la acción empieza en el momento que empiezo a prepararla, durante todo el proceso de selección de mis cosas y todo esto, y después, claro, traerlas aquí, esto ya es la acción también, el transporte, traerlas, descargarlas, y bueno, y lo que continúa. Yo cuando empiezo a trabajar con el lenguaje de la acción es porque necesito o para incidir más directamente en la realidad y también para deshacerme, desprenderme, liberarme de todo lo objetual que hasta ese momento yo había trabajado con él y de todo aquello que realmente es superfluo, de todo aquello que realmente no es estrictamente necesario. También quiero aclarar que todo este trabajo que parece que sea tan duro y que me ha costado tanto, lo asumo con gusto, ¿no? Lo asumo con gusto porque todas esas cosas, mis cosas, que hasta ahora me han atado, inmovilizado, serán ahora las que me permitan liberarme de esas ataduras, de esas ligaduras, porque ahora son el material de mi acción. Ellas me resarcirán, me compensarán, porque son el germen de lo que ahora vendrá a continuación. Para mí la acción no ha quedado terminada, mis cosas continúan, pero ahora ya no son ese peso, ahora son el germen, el alimento de lo que ahora ha de devenir. Me resarciré, podré romper las ligaduras, certificando públicamente que son mías. Mirar, esto es mío, en un espacio de prestigio, acreditado, reputado, porque ¿dónde mejor podría yo exponer mis cosas para consagrarlas con el mismo valor que yo les otorgo?